Bienvenidos a esta nueva edición de Talentland en Developerland. Hoy les tenemos la presencia de tendencias del frontend en el 2020 y tenemos la presencia de grandes personas este día y quiero comenzar a presentarlas. Por primera queremos presentarles a Aaron Cervantes, Junior Software Engineering de Unoodle. Tenemos a Paula Sánchez, Frontend Developer de Runa. Tenemos a Héctor Ulises, líder de GDG UNAM, y a Mauricio Chávez, GitHub Campus Expert. Espero nos puedan llenar de mucho conocimiento, nos puedan orientar en esta parte del mundo del frontend, qué está pasando, hacia dónde vamos, y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Entonces, primero para comenzar, y las personas que nos están viendo, quería preguntarles, ¿qué es el frontend? Sé que hay personas que aquí quizás están comenzando en este mundo, no tienen esta curiosidad. En palabras concisas, ¿qué es el frontend? Entonces, ¿quién les gustaría responder? Levántenme la mano, aquí los veo. Van pues. Perfecto. Aaron. Creo que una buena forma de representar qué es el frontend es como una imagen que a veces circula por Twitter de el cuerpo humano, donde podemos ver que el esqueleto es el HTML, los músculos van a ser el JavaScript, que va a ser toda la movilidad y todo lo que podemos hacer, y el CSS va a ser como todas sus características, ya sean lunares, tipos de ojos, color de test, etcétera. Creo que es una manera mucho más fácil de poder decirlo así, principalmente como qué sería el frontend en este caso. Ok, ¿algo que quisieran complementar, mis estimados? Pues yo. Pues yo creo que también, o sea, digo, hablando de una forma un poquito más técnica, al final el frontend va a ser la capa presentacional, ¿no? De una aplicación que tiene una arquitectura cliente-servidor. Y para esto, digo, no siempre creo que nos deberíamos de referir tanto al frontend como a únicamente la parte web, sino que al final del día un frontend siempre va a ser una parte presentacional. Y en este caso también un frontend puede llegar a ser incluso un móvil. Pero bueno, con el tiempo yo creo que ha sido muy utilizado sobre todo para web, ¿no? O sea, al final del día siempre estamos hablando de web, va a ser la parte presentacional, la parte que pues que se muestra al cliente al final del día y que, bueno, o sea, no tiene la parte como tal de datos, sino que simplemente es la cara bonita en todo esto de una arquitectura cliente-servidor. Ok, perfecto. Ujú, Héctor, Pau, ¿algo que quieran complementar? claro. Sí, bueno, cuando hablamos de frontend nos referimos a esta parte visual y gráfica que nosotros encontramos de la web. Normalmente entramos a nuestra página, encontramos un conjunto de elementos que están jugando dentro de la página web y cuando nos referimos al frontend nos referimos a esa parte, nos referimos a las funcionalidades que esto tiene. Entonces quiere decir que nosotros trabajamos con un body que sería nuestro esqueleto, como lo mencionaban anteriormente, nuestro CSS, que es la parte de estilos, toda la parte gráfica un poco de cómo ponemos y jugamos nosotros con los elementos dentro de la pantalla, cómo estos elementos también hacen su versión responsiva para que nosotros podamos verlo en cualquier tipo de dispositivo sin ningún problema, tal como lo veríamos en la web, como lo veríamos en un iPad, como lo veríamos en un teléfono móvil, y también nuestra parte muy, muy importante de JavaScript, que es lo que le da vida a la página web, lo que le da funcionalidad de que cuando tú hagas clic en un elemento te responda, nos aparezca un modal, responda a las diferentes necesidades que tiene el cliente. Y después de esto, pues viene toda la parte de capa de datos, que ya con esto hacemos referencia más al lado de backend, cuando nosotros consumimos una base de datos o consumimos cierta información o donde almacenamos información proveniente de nuestros clientes. Entonces también capturamos toda esa información que se envía a nuestro backend. Entonces creo que eso es como todo lo que comprende el frontend. Es también mi profesión desde hace más de unos 2 añitos. Y pues nada, hay que enamorarse un poco de esto.
Siempre jugar con los elementos es algo muy, muy divertido y que realmente como profesión es algo muy, muy increíble. Me ha cambiado mi perspectiva acerca de muchas cosas en la programación. Increíble. También creo que cabe resaltar, Paula no es de México, pero el frontend te llevó a México. Esa es creo que una historia muy interesante. ¿Me recuerdas de qué país bien eres? Yo soy de Colombia, soy de Bogotá. Viví en la ciudad de Bogotá casi toda mi vida. Después de eso tuve como un salto a vivir en Brasil. Y luego de eso quise como tener un cambio profesional, como que sentía que no había encontrado lo que yo realmente estaba buscando, lo que esperaba. Y pues eso me llevó a convertirme en desarrolladora y es aquí cuando empiezo mi carrera realmente mudándome a México en una empresa increíble que es Runa, donde realmente pues he crecido de manera exponencial. Entonces sí, el frontend me ha llevado a lugares que jamás pensé que iba a llegar. Genial. O sea, el frontend hace que cambiemos hasta de país, estamos en otros países y podamos crecer profesionalmente. Y Héctor, sé que lideras una Exactamente. de las comunidades pues, muy grandes en Ciudad de México y sé que han dado talleres de este tema. O sea, ¿cuál es la complejidad para poder enseñar un tema como en el frontend? Que parece un mundo pequeño, pero se puede volver enorme. Es interesante el frontend y justamente creo que como todos los temas puede ser tan profundo como tú quieras llevar talleres y puedes empezar desde poco. Exactamente de frontend fue uno de mis primeros en UNAM, creo que fue el segundo, pero justamente el taller yo lo di porque yo quería darlo. Yo tenía muchas ganas de dar un taller, tenía muchas ganas de ver a cada página. Yo mismo fui el que me motivó a aprender frontend para poder dar y poder compartirlo con personas. Y tenía un poquito de nociones de frontend, pero fue a partir de ese curso que pude dar el que pude llegar a una mayor nivel de comprensión para poder explicar más. Y eso me ha llevado también a bastantes partes, como poder dar cursos tanto en GDG UNAM como en otras partes externas. Ok, entonces creo que parte de la enseñanza o del mundo frontend también es parte de cómo lo aprendes, ¿no? Y quién colabora. Y justamente tocando un poquito este tema, eh, eh, hay un mundo donde hace poquito se publicó el ranking de Stack Overflow, de las tendencias de los lenguajes, toda la parte de los ambientes de trabajo, toda la parte de como las tecnologías top, ¿no? Y una de las principales que creo que no ha bajado de ranking desde hace años es HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Que parte de esto es todo lo que ve el cliente, todo lo que ya habían comentado, todo lo que ocupa, nosotros usamos cuando interactuamos. Eh, ¿Por qué día con día no ha bajado esto? O sea, ¿por qué sigue en aumento y se siguen aumentando más tecnologías? Entonces, mi pregunta sería, ¿al día de hoy es tan simple como solo aprender HTML, CSS y JavaScript para dedicarme al frontend? Pues ahí yo te diría que HTML, CSS y JavaScript siempre van a ser la base de nuestro frontend y aunque parezca algo muy simple, tener unas fuertes bases en CSS, en JavaScript, es lo que te va a permitir a ti ser un buen frontend, lo que te va a diferenciar de otras personas. Entonces, eso es algo que siempre, siempre se va a mantener. Tener unas buenas bases es lo que nos permite tener un gran performance, lo que nos permite adaptarnos a cualquier tipo de framework. Al final del día, JavaScript es toda nuestra base como desarrolladores y no terminamos nunca de aprender millones de cosas acerca de él. Yo cada día me sorprendo de las cosas que puedo realmente realizar con JavaScript. Entonces, cada día hay
mayor cosas. Aún así la industria te pide mucho, ¿no? O sea, cuando entras como desarrollador frontend, ya de una vez te están pidiendo un framework, te están pidiendo una cantidad de conocimiento, cierto stack, ciertas características adicionales que definitivamente pues tienen que estar ahí porque la industria ya no las está pidiendo desde muy temprana edad. Entonces, pues ahí ya van como manejos de estado, quizá con Redux, quizá no solo tenemos sitios estáticos, sino que también los renderizamos desde el lado del server, entonces está como muy de moda este tipo de stack ya, incluyendo Next, tecnologías, librerías tipo Gatsby, que están muy en auge en este momento, entonces creo que también es bueno aprender un poquito de ahí. Algo que a mí también me encanta son tecnologías, enfocarme mucho en testing, es decir, en la calidad de nuestro código. Entonces, a un desarrollador que inicia en su carrera, pues yo le recomendaría darse una ojeadita, una pequeña introducción a este mundo de testing. Y pues creo que eso a grandes rasgos contribuye a lo que un desarrollador frontend es y a lo que poco a poco se va convirtiendo. Al final del día todo es un proceso. Increíble, gran experiencia. ¿Algo que desean comentar, mis estimados? Bueno, pues entonces sigo yo. Pues bueno, o sea, de mi parte, pues yo creo que justamente no creo que por ahorita haya pues más tecnologías que HTML, CSS y JavaScript pues en el frontend, o sea, no, ahora sí que no hay de otra. Al final del día, sonarán muchas tecnologías por ahí súper, este, todos los días, ¿no? Desde jQuery, Ember, vámonos a Angular, React, Vue, Svelte, todo va a sonar TypeScript, ¿no? O sea, al final el frontend es súper complejo, hay un montón de cosas, cada día salen cosas nuevas, pero al final del día todo esto se va a terminar haciendo HTML, CSS y JavaScript, o sea, no hay de otra. Por más fancy, más pues más cosas que tú puedas estar haciéndole a tu código, al final del día todo va a terminar siendo HTML, CSS y JavaScript. Que, claro, sí ha habido algunos intentos de cambiar eso, ¿no? O sea, incluso me parece que en un momento Google intentó poner en Google Chrome una máquina virtual de Dart para que se ocupara de forma nativa, pero pues obviamente la comunidad de eso lo rechazó, ¿no? Porque pues es como de, bueno, o sea, queremos más opciones y realmente si ya todo se está haciendo con JavaScript, pues hay que dejarlo. Entonces, viendo estos intentos de cambiar las tecnologías dentro del navegador, dudo mucho que por ahorita vayan a cambiar algunas cosas. Incluso HTML5, dudo que cambie de versión porque realmente hasta en el momento en el que estamos está muy completo. Realmente ya no necesitamos de tecnologías incluso como Flash o este tipo de tecnologías que se llegaron a necesitar en un momento porque actualmente JavaScript está muy completo. Actualmente el poder de JavaScript es, se pueden hacer demasiadas cosas con él y pues justamente dudo que HTML, CSS y JavaScript lleguen a ser reemplazados en el navegador. Ok, muy interesante opinión. Sí, justamente creo que tocaste temas de React, de Angular, jQuery, que en unos instantes vamos a hacer responder como estas dudas o qué son estas cosas y vamos un poquito más hacia allá. Aarón, Ulises, ¿algo que deseen agregar? Yo. Sí, justamente como comentan mis compañeros, sí, HTML, CSS y JavaScript siempre van a ser las bases. Y como comentaban ellos, hay componentes que nos van a exigir la industria cada vez más avanzados y cada vez más. Sin embargo, es muy importante, como comenta esta Paula, hay que solidificar estas bases de una gran manera, porque al final, sin importar el framework, siempre van a utilizar las mismas bases. Y no vamos a estar más que repitiendo en diferente formato, pero vamos a seguir reutilizando todo el conocimiento que tenemos gracias a las bases y es muy importante solidificar todo esto porque muchas personas quieren aprender nada más cómo hacer unas cuantas cosas y directo saltarse a los frameworks, pero es justamente cuando aquí viene el desfase
de no poder dar el rendimiento que realmente podría dar tu aplicación por saltarte todo lo que venía detrás. Es por eso que creo que es muy importante siempre, siempre estudiar. Primero, hasta tener un muy buen entendimiento, estas tres técnicas. Ok, entonces tenemos que tener estas tecnologías fundamentadas, que es HTML, CSS y JavaScript. O sea, creo que todos llegamos a este acuerdo. Me imagino tú que comentaron, tenemos que tenerlas fundamentadas. ¿O Algo hasta que dónde? creo que se está olvidando, algo que creo que también se está olvidando aquí es también la parte del web performance, porque cuando más que ser front-end developer y entender la parte de HTML, CSS y JavaScript, que sí, como tienen razón todos, tienes que solidificarlas y no olvidarte o no querer pasarte luego a un framework, porque es, creo que el error que al menos a mí yo cometí también en su momento de querer conocer frameworks ya sea para diseño o para creación de aplicaciones. También la parte de accesibilidad y la construcción de una página web, porque sabemos que hay personas que sufren una discapacidad, entonces tenemos que ayudarlas, también puede ser su navegador de alguna manera más fácil y también accesible para ellos. Asimismo, también hasta el tiempo de espera que puede llevar un usuario. Por ejemplo, ya sea la carga de imágenes o la carga de estilos. Creo que también no hay que olvidarnos de ello. Y si bien hay que aprender mucho acerca de cómo funciona y qué es lo que conlleva o solidificar las bases de un frontend, también no hay que olvidar que estamos construyendo páginas para las personas, ya sea de cualquier eh, índole, sea de nuestro mismo continente o sea de un continente que puede ser indio o de Alemania o de cualquier otro país, en este caso. Ok, justo tocaste creo que un tema interesante, que antes de aprender cualquier framework es entender, tener los fundamentos de los lenguajes fundamentales, HTML, CSS, JavaScript, y entender que desarrollamos para personas, ¿no? Que creo que sí es un tema que a mí me llegó una vez a sorprender, porque tengo un amigo que él es él, él no puede ver los colores. Creo que no me acuerdo bien el término exacto de su condición, pero decía que no podía, ejemplo, que no le gustaba entrar a Facebook porque no podía ver los azules. Entonces, y no le gustaba eso. Y creo que a veces no pensamos en estas personas al momento de desarrollar. Y creo que ahorita mismo ha empezado más en tendencia a poder desarrollar para todos, que todos puedan acceder a nuestra página, las personas que son ciegas, que usan un lector y que va leyendo la página les ayude, ¿no? Entonces, creo que tocaste un tema importante. Entonces, creo que tocaste un tema muy importante. Entonces, tenemos estos tres temas que creo que tenemos en el primer punto: es aprender bien HTML, CSS y JavaScript sin importar qué cosa esté en tendencia o no. Esto sería fundamental para que lo que venga en un futuro lo podamos desarrollar bien, ¿verdad? Claro. Okay. De Perfecto. acuerdo. Entonces, ya que como tocamos los temas de frameworks, todo esto, vamos a lo lleno, que creo que es uno de los dilemas que más desarrolladores hay. Y teniendo aquí un GitHub Campus Expert, algunos conocen ahí un ranking de los rankings de cuáles son los repositorios más con estrellitas en GitHub. Y justamente de los dos principales es Vue y React. Vue tiene 165.554 estrellas, React 150.091 estrellas, y tenemos Angular un poquito más abajo en la posición 35 con 61.000 estrellas. Entonces, ¿qué hace que estos frameworks sean tan populares, o por qué la gente se está guiando por frameworks? Ahora, sabemos que la comunidad importa mucho en esto. Entonces, me gustaría ver su opinión sobre por qué estos frameworks, o por qué los frameworks se están volviendo tendencia en que se usen y se usen. Y entonces me gustaría escucharlos. Bueno, empiezo yo si quieren.
sobre las estrellas, pues yo creo que, digo, está bien agarrar a veces las estrellas como indicador, pero no necesariamente las estrellas llegan a indicar como qué tan buenos sean o si son más populares. Yo creo que aquí algo que me doy cuenta con las estrellas es más bien qué tanto le agrada a la comunidad. Es decir, por ejemplo, Vue actualmente es el que más estrellas tiene de los frameworks eh, para frontend, pero esto no significa que sea el más utilizado en la industria. Entonces, a esto que nos lleva, pues bueno, o sea, en mi caso en particular, yo le doy estrellas a proyectos que me gustan, o sea, no necesariamente proyectos que estoy ocupando, ¿no? Sino a proyectos que realmente me gustan. Entonces, aquí yo creo que el indicador de las estrellas más bien nos va a decir qué tan, qué, bueno, o sea, qué tan bien lo está recibiendo la comunidad, no tanto qué tan populares. Yo pongo el ejemplo, ¿no? O sea, a mí en lo particular, últimamente he estado aprendiendo un poquito más de Vue y sinceramente me ha gustado más la experiencia de Vue. En cuanto a experiencia de desarrollador, me ha gustado mucho más. Sin embargo, creo que React al final del día es algo que llegó y yo creo que va a tardar un rato en que le quiten el puesto, porque eh, realmente es una tecnología que, bueno, ¿sabes? O sea, la adoptaron demasiadas personas y ya se quedó, o sea, sobre todo por la parte de que justamente Facebook le está dando un empuje muy, muy cañón, ¿no? Y veamos el ejemplo, por ejemplo, también de Angular. Angular también está la gente de Google haciéndolo. Sin embargo, aquí la gran diferencia entre Angular y React, yo creo que es que si bien Google está ocupando Angular en algunos de sus productos, eh, Facebook ocupa React pues en todo. O sea, realmente ya vieron que la página de Facebook, incluso en el navegador ya cambió, se ocupa React también en Instagram. O sea, realmente si le va mal a React, le va mal a Facebook. Mientras que yo creo que por otro lado con Google no pasa lo mismo, que si Angular va mal, eh, pues Google tiene, o sea, no todos sus proyectos están con Angular. Entonces, yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, que realmente Facebook está haciendo tantos esfuerzos por React porque les importa, porque pues es algo fundamental también para ellos. Entonces, yo creo que esa es la clave actualmente de por qué las compañías eh, confían tanto en React y bueno, y por qué se va a quedar, por qué es tendencia. Sí, de acuerdo contigo, Mauricio. En lo particular, creo que hay una amplia gama de frameworks, librerías y para los gustos los colores. O sea, siento que esto va mucho de cómo te gusta a ti desarrollar, la manera en que te gusta ver a ti componentes a nivel de frontend y definitivamente la comunidad que hay detrás de cada uno de ellos es muy, muy importante. Yo en lo particular trabajo con React. Ya llevo más de 2 años desarrollando con React. Creo que me encanta todo lo que tiene que ver con esta librería. Me siento muy cómoda. Me gusta mucho la manera en cómo ha venido evolucionando en los últimos años. Eh, en este momento ver ahora las cosas con hooks, con cada vez programación mucho más funcional. Me encanta. Creo que es algo que me gusta muchísimo. Y siento que tal y como lo decías, ¿no? No siempre las estrellas es lo que nos dice cuál es el mejor o cuál es el más adecuado para cierto tipo de cosas. En algunas ocasiones, incluso cuando tenemos decisiones, digamos, dentro del equipo de ingeniería entre si usamos una librería u otra, a veces nosotros ponemos en consideración el número de descargas que tiene. Por ejemplo, en algún punto tuvimos como una discusión entre si usábamos Style Components o nos íbamos por Emotion para el manejo de todos nuestros estilos de manera dinámica. Y nos fuimos a mirar un poquito acerca de cómo iban las tendencias de descargas. De ahí que nos dimos cuenta que había una tendencia como a la alta en las descargas de Emotion. Entonces nos pareció que había como un enorme potencial de crecimiento en esa librería y tal vez eso nos hizo ir viendo
lo que hay en la comunidad, las cosas que podemos obtener con él, lo fácil o difícil que puede ser llegar a testear, llegar a hacer diferentes tipos de cosas con estas librerías y de ahí tomar una decisión, ¿no? Entonces creo que lo mismo ocurre en cuestiones de frameworks. Por ejemplo, ahorita también está muy en auge Svelte, que es una librería que yo encuentro muy similar a React. Realmente cuando empiezo a ver las cosas me doy cuenta que incluso sus librerías de testing son muy similares entre sí. Entonces son como decisiones acerca de qué es lo que a nosotros nos gusta ver, la manera en cómo distribuyen los componentes cada una de estas frameworks y librerías y la mantenibilidad que nosotros podemos llegar a tener con nuestro equipo. A veces hay proyectos que incluso no ameritan digamos, tener cosas tan sofisticadas o quizás sean más fáciles de mantener para un equipo, por ejemplo, en una arquitectura con Vue y distintas cosas de ese tipo, ¿no? Hay que ver qué tanto nuestro equipo va a crecer, qué tanto nuestro equipo puede llegar a mantener las cosas y qué tan fácil es también para una empresa conseguir desarrolladores enfocados en estas tecnologías, que también creo que es un punto muy a favor de las personas que escogen React, ¿no? No, pues yo voy a encontrar muchas más personas que trabajen con este framework a que yo me ponga a encontrar desarrolladores que trabajen con otros. Entonces, de ahí que también hay un gran punto a favor de esta librería. Y bueno, no sé, ¿qué más opiniones hay por ahí? Bueno, en mi caso, en Juno lo ocupamos mucho AngularJS y Angular principalmente, y en mi vida profesional también he ocupado más Angular. Si bien creo que el gran error que tuvo el equipo de Angular fue cambiar luego de paquete en lugar de versión y hacer un buen uso de el versionamiento para en lugar de AngularJS solamente cambiarlo a una versión 2 y listo. Por otro lado, creo que eso fue lo que afectó principalmente los números tanto en sus start como en los fork y en todo ello. También creo que depende mucho qué vas a hacer en tus proyectos, porque sabemos que React y Vue.js y Svelte, como mencionas, van muy de la mano con el progreso que tú vas haciendo mientras aprendes o ya terminas de aprender unas pequeñas bases de JavaScript nativo o vainilla JavaScript. Te permite mucho tanto la documentación. Para mí, creo que de las documentaciones más bonitas que he visto es que te lleva paso a paso como desde cómo iniciar con React de clases hasta pasar a funciones. Y es súper interesante y súper noble para las personas que van iniciando. También veo la parte de Vue.js, que fue el unir dos mundos, ¿no? De React, no de AngularJS, y sacar lo mejor de las dos partes y juntarlo en Vue. Y Svelte, pues ni que se diga, o sea, si bien se parece mucho a todos, podemos verlo desde AngularJS, de Angular, de React y Vue.js, y el mundo de los cuatro se ve muy bien reflejado en Svelte. Y también, como mencionaba antes, depende mucho de los proyectos que hagamos. Creo que si vas a hacer, la curva de aprendizaje es muy diferente para los cuatro frameworks. El más difícil creo que va a ser Angular porque, para empezar, no es por TypeScript ni es por el lenguaje, sino porque lleva muchas cosas más allá. Por ejemplo, la parte de que usas programación reactiva para muchas cosas y que siempre estás con una comunicación continua entre eventos y emisión de cosas, que creo que pues, a veces es innecesario, inclusive para crear una simple página web, tienes que cargar muchas cosas y entonces se vuelve muy pesado. Pero si necesitas cosas más grandes, por ejemplo, una e-commerce con Angular sería muy recomendable. Poniendo un ejemplo muy básico, pero si quieres crear una web, vete con Gatsby, o vete con un Ahora, si bien tenemos frameworks, el gran que hay ahorita, y eso me acuerdo mucho en la parte de este artículo que decía qué es aprender o cómo es aprender front en el 2018,
2019 y 2016 es que te metían muchas cosas, te metían desde un manejador de test, un framework, eh, estilos, casos preprocesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se ha olvidado mucho las bases de cómo es que se pueden comunicar todos los frameworks. Y al menos yo soy de esos pioneros o es que me gusta impulsar mucho que en lugar de ocupar frameworks, ocupes lo nativo. En este caso serían los web components, para que no importa el framework que tú vayas a ocupar, no importa el framework que tengas que utilizar en un futuro, si aprendes las bases de web components, pues podrás utilizar cualquier framework en tu carrera, ya sea personal o profesional, lo cual te va a impulsar mucho más y entender mucho mejor cómo es que se construyen los frameworks y cómo es que puedes inclusive meter dos frameworks, por ejemplo, no sé, metiendo AngularJS, Angular y aparte React, para que convivan y coexistan juntos en un mismo proyecto. Ok, muy interesante. Creo que ya tocamos algunos temas que es el Web Components, la parte del desarrollo de que poder empezar a integrar, que pues al final del día depende de qué es lo que necesites, de no enfocarnos tanto en las estrellas, sino más en necesidades del desarrollo, hacia enfocarnos, si necesitamos Angular, puede ser su enfoque principal, que es modelo vista, Vue con su, creo que tiene un HTML muy poderoso, o React con JSX. Entonces creo que tenemos enfocarnos más tanto en vez de las estrellas, y enfocarnos en nuestras necesidades. Y justo hablando de este tema, antes de tocar un poco Web Components, actualmente todos tenemos un celular y mucho del tráfico o de la interacción del usuario ya no es estar enfrente de una compu, es estar frente a un teléfono, todo el tiempo lo tenemos pegado, no nos separamos de él. Creo que mucha gente, incluyéndome, luego lo tengo al lado y siempre está ahí. Entonces, ¿qué sucede con esta parte de que antes, en el frontend, pues tenías que aprender lenguajes nativos y para crear aplicaciones o principalmente para aplicaciones, y después empezó toda la parte del web responsive para que se adaptara a todos los móviles, y de repente empezó a llegar a uno que se llama Web Progress Apps, que fue como una hibridación de ambos, ¿no? ¿Y por qué está en tendencia esto? Porque, o sea, yo sé que ya no es necesario como crear literalmente el APK para poder subirlo, o sea, pero ¿por qué esto está subiendo? O sea, ¿por qué las Web Progress Apps están como en tendencia? ¿Y por qué van para allá? O sea, ¿por qué siguen creyendo y más comunidad sigue enfocándose en esta parte? Alguien que guste tomar la palabra, Bueno, que le llame la... sí, sí. Bueno, creo que las PWAs vienen ya desde hace un ratito, siendo una tendencia. Creo que son una tecnología bien interesante que nos permite llevar nuestras páginas web realmente a mobile de una forma muy sencilla, que es increíblemente potente para muchísimos proyectos, obviamente con sus cierto grado de limitaciones, por así decirlo. No es como que podamos del todo reemplazar pues una aplicación con React Native o con algún Ionic o incluso con un código nativo, pero sí definitivamente son una forma muy potente que viene a la industria de llevar tu proyecto a desktop, a un móvil. Entonces realmente creo que viene muy en auge. He visto proyectos increíbles realmente llevados a Progressive Web Apps, entonces creo que vale muchísimo la pena aprenderlo ahí. Siento que como frontends para nosotros es como un paso muy simple, muy fácil de llegar hasta allí y de tener como una aplicación muy bonita. En lo particular, en estos días, por ejemplo, me encontraba yo normalmente usamos Postman, que es lo más común dentro de la industria, pues para hacer nuestras consultas y ver nuestros datos de una API, una REST. Em, y pues realmente me encontraba con una propuesta muy distinta, que es Postwoman,
que me parece súper cool el nombre, entre otras cosas. Y es una PWA súper potente, la tengo ahora instalada ya en mi compu, me la uso todo el tiempo, me encanta, me entrega unas funcionalidades que no tenía, por ejemplo, antes con Postman, entonces creo que le entrega muchísimo poder a la web y pues creo que eso es como lo que hace que esta tecnología sea como tan interesante para todos y que todos querramos estar como ya llevando nuestras aplicaciones a ese nivel. En mi caso, una disculpa antes, se me colapsó mi celular, así que ya no se ve mi cámara. Pero yo creo que también una de las cosas que las Progressive Web App han logrado mucho es esta parte de la unificación del código, en la que, como comentaste, ya no tienes que crear varias versiones distintas para cada uno de tus dispositivos y eso facilita mucho a la hora de desarrollar, a la hora de que ya no tienes que volver a imitar cierta funcionalidad tal vez de iOS que tenía, que se liberó primero, ahora tener que replicarla en Android, porque muchas veces esta funcionalidad era muy difícil de imitar o hasta a veces no podía llegar esa cierta característica a cierta plataforma. Además de que, como comentaba Aaron, las Progressive Web App también tienen un enfoque de querer llegar a que el performance de tu aplicación sea óptimo para que todo cargue inmediatamente. Es uno de los objetivos y hacer que tu aplicación parezca casi instantánea como si estuviera instalada realmente en tu celular. Pero pues muchas veces es cosa de caché y un poquito de guardar una cierta que otra cosa en tu celular, pero sigue siendo más que una página web. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Ulises. Creo que también una cosa de las Progressive Web App, y como lo comentaba al principio, era de eh, que tiene un auge que no inicia apenas, sino inicia desde Polymer, cuando saca la primera versión de una Progressive Web App y empiezas a poder notar el potencial de tener, y como mencionó Ulises, la parte de que puedes ver que carga de una manera así como si fuera una aplicación y se siente como una aplicación de un celular, pero obviamente conlleva muchas más cosas atrás, como lo que es el Service Worker también para poder optimizar y que no tengas que volver a cargar imágenes o una página web, en el caso también que está para la parte del local storage. Y si bien, como, como dirían por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, creo que en el caso de las Progressive Web Apps es un auge muy bueno. Cambió muchísimo la forma de ver el web y si bien no puede reemplazar lo nativo, como se menciona, le da un gran empuje tanto a las web y vemos esta parte de que si antes estaba todo online, ahora también se puede tener algo offline hasta cierto punto, ¿no? Y que no todo puede ser Progressive Web App, porque sería también un desperdicio de recursos enorme. Por ejemplo, no sé, si tenemos nuestro portafolio y queremos que sea Progressive Web App, pues bueno, está bien, pero creo que estamos en este caso matando una mosca con una bazooka, porque estás metiendo muchas más cosas de las que no es necesario. Si bien que sea óptimo y que no tengamos tanta carga de recursos, creo que tendríamos que buscar otro enfoque y no una Progressive Web App. Ok, mi Bueno, estimado por Mauricio, ¿algo que último, más deseas agregar? sí, claro, Ajá. justamente lo que iba a decir es que yo creo que lo que dice Aaron, pues justamente, es correcto, justamente yo creo que aquí hay una decisión sobre, realmente no siempre va a ser lo mejor ocupar una Progressive Web App. O sea, ah, me parece que donde va a tener más sentido, lo que pasa, yo creo que también va a ser un punto medio. Si bien eh, ocupamos de más recursos, también va a haber un momento en el que ocupar una aplicación móvil no sea la solución. Aquí yo creo que el caso mejor en el que podemos ir es mejor una por ese web app, es un escenario en el que digamos, oye, bueno, quizás necesitamos una aplicación Android, una aplicación iOS, y tenemos de dos, yo creo. O sea, quizás tenemos un equipo dedicado a web y hasta ahorita no hemos contratado un Android developer, un iOS developer, o incluso alguien que haga aplicaciones híbridas. Al final del día, quizás en el equipo no hay gente que
esté como súper capacitada para hacer aplicaciones nativas, pues. Entonces, yo creo que si ese es el caso, además de que, bueno, o sea, es una aplicación quizás sencilla, una aplicación en un e-commerce, algo que se pueda solventar con lo que nos provee la web, yo creo que es donde tiene todo el sentido del mundo ocupar una Progressive Web App, ¿no? Pero al final del día, como dice Aaron, nunca va a terminar de reemplazar una aplicación nativa. Simplemente yo creo que el mejor caso es en los casos en el que vamos a llegar a ocupar hardware, ¿no? O sea, al final del día, si ustedes quieren llegar a ocupar que la cámara, que el Bluetooth y este tipo de tecnologías muy de desarrollo nativo, creo que ahí es cuando ya no llega a tener sentido una Progressive Web App. Entonces, donde he visto que tiene mucho sentido, por ejemplo, sin embargo, es en cosas como documentación, en e-commerce, en algo que les digo, o sea, como tal se puede solventar con las necesidades web y que todavía mejor aún que realmente no se tiene que reaprender algo, que si ya tienes tus conocimientos de frontend, ya los puedes reutilizar en algo, entre comillas, móvil para, bueno, tener una aplicación iOS y una aplicación Android. Sí, también una cosa interesante ahí, Mau, es por ejemplo, el caso de éxito de Twitter, que inició como una aplicación donde pesaba 60 megas y la redujeron a 6 megas, me parece, si no es que hasta menos, haciendo Progressive Web App. Eh, y primero la parte de inversiones que tuvo Twitter, que simplemente con ese cambio de una aplicación nativa a que después se volviera Progressive Web App, fue un boom muy grande para Twitter y que muchos pudieron ver la experiencia y el potencial que puede llegar a tener una Progressive Web App. Creo que, como dices, si bien no se puede ocupar eh, a gran escala de hardware, también no hay que olvidar que en la parte de el HTML tiene muchas APIs que pueden también ayudarnos de manera nativa a consumir ya sea la cámara web, la localización, el GPS, mm, entre otras, como puede ser el audio también, etcétera, etcétera. También creo que eso hay que ver que sí puede tener una gran escalabilidad, pero volvemos a reiterar y creo que todos estamos de acuerdo en este panel de que no van a reemplazar las aplicaciones nativas jamás, porque las aplicaciones nativas van a tener mucho mayor capacidad en el hardware, como mencionas, y esa parte. Sí, justo tocando el tema de Twitter, creo que una de las cosas muy importantes es a veces el tamaño de lo que pesa una aplicación. Creo que es un gran diferenciador entre a veces sin instalarla o no, ¿no? O sea, a veces yo he visto casos en los que digo, prefiero, tengo que instalarla, pesa 70 megas, 55 megas, ¿no? Y ejemplo, este uso de Twitter de que no pesa nada, el tiempo de respuesta, todo, es un gran diferenciador. Sí, no se van a eliminar las aplicaciones nativas, pero sí creo que podemos ver un gran cambio en el futuro con las Web Progressive Apps en varias plataformas que podrían mejorar sus tiempos de respuesta, su tamaño, entre otras cosas. Y justo hablando de este tema del tiempo de respuesta y todo esto, hay una tendencia que justamente como ya hablamos de toda la parte de los frameworks, que está basados un poco en componentes, hay un tema muy poco conocido y me gustaría para que la gente lo conozca y también ustedes nos puedan dar un poco de respuesta, es sobre la parte de los microcomponents. O sea, si nos pueden primero explicar qué es un componente y qué es esto de un microcomponent. Pues bueno, un componente sería la encapsulación de un HTML, una hoja de estilo, en este caso ya sea CSS, LS, SAS, Stylios, el que quieran, y también un JavaScript, un archivo JavaScript. Se puede tener un archivo TypeScript, pero al final se va a compilar a JavaScript. Creo que principalmente eso es un web component y una de las características que lleva el web component es la reutilización. Si bien podemos crear cosas increíbles, como por ejemplo nuestro propio checkbox y tener dentro de ese checkbox cada momento que se presione despliegue un menú,
y ese sea solo un component, pues bueno, se puede hacer eso creando un web component propio y sin necesidad de un framework, sin necesidad más que de una clase, heredar de la API que viene de HTML Elements, creo que es, y ya comenzar a funcionar y entender la parte de los ciclos de vida que en todos los se utilizan. Y también creo que por la parte, ahora sí, respondiendo a la pregunta de la de los microcomponents, pues da mucho a las arquitecturas que es microfrontend, que como comentaba un poco atrás, es la unión de web components, que no importando el tipo de framework, no importando qué vayas a hacer, simplemente lo que haces es basarte en un estándar como lo hizo Polymer, ahorita evoluciona lo que es Lead Element, y con ese estándar poder reutilizar y si supongamos Mauricio ocupando React, Pau está ocupando Svelte y yo Angular, pues bueno, si ocupamos ese estándar de Web Components, todos sabremos, todos podremos comunicar, inclusive con los eventos que tiene el navegador nativo, para conocer si yo le doy clic al botón, pues yo necesito que el carrito de compras que tiene Mauricio en React detecte que yo di clic a mi botón para agregarlo. Y entonces Pau va a decir, va a mostrar un mensaje en Svelte que dice, se ha agregado tu elemento al carrito. Y entonces todo va a tener esa comunicación e inclusive se tiene mucho mejor panorama de cómo se empieza a construir una plataforma y que ahora sí deja de haber esta división de, pues yo aprendí Angular y pues no me puedo salir de Angular o puedo salirme de Angular, pero tengo miedo a que, no sé, a lo mejor Svelte se muera mañana o esperemos que no. Y cosas así que pasan en la vida real, que de un día para otro una herramienta puede ser muy buena y se puede morir, o que puede pasar por cualquier cosa, como pasó con AngularJS a Angular. En este caso, rompes esa barrera y entonces desde Angular conoces a otra persona que puede hacer React, entenderse, porque siguen un estándar. Creo que eso es principalmente el hecho de que crea esa arquitectura de microfrontend o de microcomponent lo lleva a un punto mucho más grande. Y también, bueno, creo que vamos a hacer hincapié en esto, no siempre se puede ocupar ese tipo de arquitecturas. Se tiene que saber, si conforme se va desarrollando el proyecto, te da hacia la tendencia de que se tiene que ocupar o microfrontend, pues bueno, que más que perfecto, no hay que forzar a que todo tenga que hacer esa arquitectura, porque no siempre es la óptima y la necesaria. Este, bueno, en cierta parte, también los microcomponents junto con, también conocido como microfrontends, también lo pueden tomar de esta manera. Si desean, no sé si ustedes tengan algo más que opinar, Mauricio, Pau. Bueno, Sí, seguro. Pau. Dale, continúa. No, ya te puse en el foco a ti. Sí, ya. Vale, está bien. Vas, Pau. Pues nada. Nuestros componentes no son más que una parte de nuestra web que nosotros queremos reusar de distintas maneras, que es como la distribución que ya veníamos viendo en distintas librerías, frameworks, ¿no? Como poder tomar cierta parte de nuestra web, es decir, una parte de iconos, nuestro header, una parte de una funcionalidad, una cart, convertirla a un componente, reusarla en distintas partes de nuestra aplicación. Creo que eso le dio como una modularizar nuestras aplicaciones, nuestro código le dio como un gran approach a todo el desarrollo frontend. Entonces creo que eso es una parte bien importante, bien cool, de poder nosotros manejar nuestros componentes como nosotros necesitamos. Y pues para el caso de microfrontends es como llevar esto un poquito a un siguiente nivel, que a mí en lo particular me gusta bastante. Por ejemplo, poder tener como un módulo de nuestra aplicación que
puede convivir solito él ahí, que si por alguna razón tenemos algún problema, no sé, en algún otro módulo, pues este módulo va a seguir funcionando como con todas las herramientas que ya tiene allí. Eso le pone como un punto interesante a que si tenemos algún punto que se nos cayó en la aplicación por allá en producción, pues no se nos va a caer toda la aplicación por completo, sino que simplemente esta parte se cae, deja de funcionar, la fixeamos, pero tenemos todo el resto de nuestra aplicación funcionando. También corresponde un poquito a arquitecturas como microservicios donde nosotros a veces teníamos un backend diferente y pues ahora podemos corresponderle a un frontend que consuma simplemente esas partes de la aplicación, que en algunos aspectos hace muchísimo sentido, hace mucho sentido poderlos consumir de esa manera y tenerlos como módulos independientes, al mismo tiempo que estas arquitecturas demandan mucho de los equipos, ¿no? Porque ya teniendo como varios frontends pequeñitos por ahí corriendo con sus ciertos componentes, pues nuestro equipo va a tener que estar mucho más al pendiente, va a ser un poco más difícil de mantener también para el equipo. Todo este tipo de arquitecturas pues requieren de un equipo más grande, con mayor capacidad para resolver problemas en cada una de estas partecitas que vamos obteniendo. Y pues por lo mismo también si en algún punto nosotros tenemos algo de duda técnica con respecto a uno de estos módulos, pues la duda técnica se nos va a expandir y va a ser impensable la manera en que la podemos mantener, ¿no? Esos son como pros y contras de este tipo de arquitecturas. A mí en lo particular del lado del frontend me gusta bastante. Creo que le puede traer como muchos beneficios a las aplicaciones si es que se usan en casos adecuados y donde tú realmente veas que tiene un beneficio, que realmente esta parte, este módulo puede funcionar él solito y que le entrega valor al producto en general. Y si no, pues creo que una arquitectura normal es más que suficiente. Es muchísimo más que, que, que suficiente para corresponder a las necesidades de cualquier tipo de producto. Ujú. Mauricio, te doy la palabra. Bueno, justamente a eso iba. Que bueno, el microfrontend es un concepto que viene directamente derivado de los microservicios, ¿no? De una arquitectura basada en microservicios y justamente, como bien dice Aaron, está bien, pero en algún momento llega a ser un poquito impensable, porque al final del día, bueno, ¿qué es un microfrontend? Ustedes pueden ocupar Svelte, Angular, Vue en diferentes cosas, ¿no? O sea, quizás el carrito de compras está en Vue, quizás el listado de artículos en React. Entonces, aquí nos llegan ciertas ventajas y ciertas desventajas. Quizás que los microfrontends, igual que los microservicios, lo más importante es que son agnósticos a la tecnología, ¿no? O sea, que ustedes pueden tener desarrolladores de React, desarrolladores Vue y se ponen a trabajar, ¿no? O sea, realmente no tienen que hacer como algo por igual, ¿no? Y también otra ventaja que igual como de los microservicios es como delegar las cargas de tráfico a, pues, que no solo está en una aplicación, ¿no? Sino que sea en muchos lados. Aquí la gran desventaja y que viene igual la desventaja como si fueran los microservicios es que vamos a necesitar una arquitectura más compleja, ¿no? O sea, la persona que está detrás de los Kubernetes y eso, pues va a tener más trabajo, ¿no? Porque la parte de conectar todo va a llegar a ser un poquito más tediosa, más complicada. Entonces, si se tiene el equipo, si se tiene el tiempo y pues, e incluso los recursos para hacer esto de microfrontends, me parece que tiene sentido, que está bien, pero sin embargo yo actualmente optaría por una arquitectura más convencional, porque yo creo que es más complicado llevar las cosas de esta manera. Sí, totalmente de acuerdo con Mauricio. Creo que ese tipo de arquitecturas son complejas de mantener. Sí, en absoluto, muy complejas. Sí, que tienes que tener muy buen patrón de inicio y saber qué buen patrón y cómo se va a dirigir, porque si no, comienza a ser un problema muy grande después para mantenerlo.
creo que todos llegamos como a varias ideas en conjunto de todo esto, de que con qué empiezo, para dónde voy, qué elegir. Y llegar a esta parte de los web components, ¿no? Que es uno de los temas que creo que va a llegar a escalar muchísimo en estos años, en esta época. Y entonces, creo que en parte de todo esto, creo que quiero hacerles una pregunta para todo la gente que nos ve y como esa duda, que me den 3 tips o 3 recursos que me recomendarían como para aprender frontend. O sea, para empezar no sé, empezar a aprender primero HTML, CSS, JavaScript, después pasarnos a entender un poco de frameworks, después ir a la parte de entender las arquitecturas de diferentes tipos de arquitecturas, después y ya escalar creo que a la última instancia, ya toda la parte de cómo hacer los componentes aislados. Entonces, si pueden ser muy concretos, así 3 recursos o 3 tips. Pues yo les recomiendo Mozilla Developer como principal y a partir de ahí la documentación de cualquier framework. Ok, perfecto. ¿Tú, Mauricio? En mi caso, yo también creo que justamente iba a recomendar también Mozilla Developer para lo que es HTML, CSS, JavaScript, y para cada tecnología en específico, la documentación oficial es siempre lo mejor. Claro. Excelente. Bueno, yo Paula. no siendo tan concisa, pues nada, yo diría que hay que buscar algunos cursos referentes a Web Development, empezar por lo más básico, HTML, CSS, buscando en documentación y todo esto como lo mencionan. Nuestra segunda etapa como desarrolladores definitivamente es ponerlo en práctica, y ahí pues mi tip y mi recomendación es que busquen diseños en Behance, en páginas similares, puede ser cosas, diseños que podamos encontrar y replicarlos o hacer clones de aplicaciones sencillas, empezar como de menos a más, por poco, maquetando, luego dando funcionalidades, luego viendo como qué APIs del navegador podría yo empezar a utilizar y hacer muchos proyectos pequeños que me permitan poner en práctica todo eso que yo veo en cursos, todo eso que yo veo en documentaciones. También buscar mucho en YouTube. Creo que en YouTube hay contenido increíble. Hay contenido increíble de YouTubers. Por ahí les recomiendo el canal de Leonidas Esteban. Creo que hay mucho contenido increíble. Me encanta todo lo que puedes encontrar ahí. Creo que también hay muchos canales que están constantemente poniendo cositas, tips, cosas que podemos ir aprendiendo para llevar, por ejemplo, nuestro camino en JavaScript. Y, y pues nada, estudiar muchísimo, eh, ver muchos cursos y poner en práctica, por ejemplo, en un portafolio. Creo que el portafolio es algo que te aporta mucho a nivel profesional, que te puede poner como en una conversación, en una entrevista de trabajo, además de eso, porque no es lo mismo llegar a decir como, ok, estoy estudiando, soy junior, estoy empezando, a decir como, ok, soy junior, pero mi experiencia no inició aquí, inicia en mi portafolio y mira como mi evolución de distintos proyectos en que empecé maquetando HTML y CSS, en los que fui poniendo JavaScript, en los que ya fui clonándome una página con un framework, ya sea React, Angular, Vue, el que sea. Y esta es mi experiencia, ¿no? Es como una manera de contar tu evolución como desarrollador. Creo que esos son los mejores pasos o tips que le podría decir a alguien que quiere iniciar su carrera en este momento. Perfecto. Wow, pues creo que serían unos buenos consejos. Yo solo agregaría, hay una página que se llama devdocs.io, que toma la documentación dentro de varias APIs y lo complementa ahí. Creo que sería lo único que yo tendría que agregar. Pero muchas gracias por todos esos consejos, Paula, Mauricio, Aarón. Gracias por su tiempo y espero podamos verlos en mis siguientes pláticas. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y a Talentland por el espacio.